Continuando con Síntesis, le damos la bienvenida a la licenciada Claudia Álvarez, profesional de antilavado, y al licenciado Jerónimo Castro, también experto en antilavado de activos. ¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, gracias. Muy Qué bien. bueno tenerlos aquí con Muchas nosotros. gracias por su cordial invitación. Bien, como les había dicho antes de la pausa, nosotros invitamos a estos expertos porque habíamos convenido en síntesis en que teníamos que tratar estos temas regularmente para que la gente vaya tomando conciencia con este flagelo que tenemos con el lavado de dinero, con el narcotráfico, la trata de personas, todo lo que implicaría un lavado, que significa recursos provenientes de una actividad ilícita. Claudia Álvarez es dominicana, pero ella es además vicepresidente de cumplimiento corporativo del grupo financiero Banca América, que quizás en Panamá, donde está ella residiendo, se llama de otra forma, creo que es BPO o así, no sé. Bueno, en realidad el grupo financiero BOD, que es BOD del Banco Occidental de Descuento, que es nuestro banco hermano en Venezuela, como el grupo es de capital venezolano, y en República Dominicana tenemos a Banca América. En otras jurisdicciones estamos presentes también, como bien has dicho, en Panamá con All Bank, y tenemos pues otros bancos en Curazao y Antigua, y también pues tenemos puesto de bolsa y empresas de seguros, entre otras cosas también que el grupo tiene bajo su denominación. Bien, nosotros los tres, incluyendo a Terrero, hemos sido profesionales preocupados por estos temas y hemos estado ligados hace muchos años con el tema de antilavado, y de hecho somos parte los tres del capítulo de experto antilavado en capítulo República Dominicana, de ACAMS, República Dominicana. Jerónimo Castro, profesional también economista, de larga experiencia en estos temas, y además también expositor nacional e internacional. El Grupo Banca América hace 7 años inició unos congresos sobre estos temas para discutir a nivel de lo que es las Américas, diríamos, entre todos los países, con expositores nacionales e internacionales sobre estos temas. Acaba de concluir este fin de semana el 7º congreso, o sea, una tarea que hacer algo 7 años consecutivos sin que haya ninguna pausa es una tarea importante que ha estado bajo la responsabilidad siempre de Claudia. Claudia, ¿cómo estuvo el congreso? ¿Cuántos expositores internacionales tuvimos? Los temas fundamentales, y queremos que aparte de esto vamos a dedicarle un tiempecito al tema de Panamá, no a Panama Papers, sino a Panamá. Panamá como país, como centro financiero, como los riesgos que hay. Pues ciertamente acabamos de pasar la 7ª versión del Congreso Antilavado que realiza y auspicia Banca América. Son 2 días completos que todos los años pues dedicamos a la temática de no solamente de lavado de activos, sino también del crimen organizado, financiamiento del terrorismo y otros crímenes financieros que nos impactan no solamente desde la perspectiva de los bancos, sino también a la sociedad por diversos sectores económicos. Esta oportunidad tuvimos unos 13 oradores, tanto internacionales como nacionales, que nos acompañaron desde Argentina, Uruguay, Bolivia, Perú, Panamá, México, Estados Unidos y obviamente República Dominicana. Como cada año, Banca América se siente pues, muy contento de la recepción que nos dan todos los sectores, sobre todo nuestros colegas del sector bancario, valores y de empresas de seguros y otras entidades que se sienten con la necesidad de ir aprendiendo cada día más de lo que temática pues nos obliga a mantenernos actualizados, y sobre todo la oportunidad, que es lo que más nos interesa cuando realizamos este tipo de foros, es que es la oportunidad de traer expertos de otros países y poder pues vernos en el espejo de las experiencias que ellos ya han pasado, cuáles podrían ser pues las mejoras que pudiésemos incorporar a nuestras normativas locales, y también tener la oportunidad de que los participantes se puedan pues codear y puedan tener un tú a tú con los reguladores a nivel local también.
En la oportunidad de esta séptima versión, pues como cada año tenemos un enfoque, y el enfoque de este año fue la evolución del cumplimiento antilavado. ¿Por qué pusimos el tema? Bueno, pues que vimos necesario de que todo lo que se está discutiendo a nivel internacional en cuanto a normativa, buenas prácticas, experiencias de otros países, las nuevas tecnologías que están surgiendo y que ya pues afectan cómo nosotros hacemos negocios, y que la banca debe de entonces también asumirlas, pues vemos que también debemos evolucionar en el tema de antilavado y no solamente hacerlo ya por un conocimiento que antes, bueno, sí, conocemos a otras personas de hace muchísimo tiempo atrás, o tipo checklist y demás, sino que debemos evolucionar con estas nuevas metodologías y estas nuevas tecnologías. Y es lo que entonces queríamos integrar en este congreso también. Claudia, una de las recomendaciones del GAFI, o sea, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, una de las 40 recomendaciones, se enfoca en la capacitación de las personas que están ligadas en las entidades financieras o no financieras, que tienen como responsabilidad, sean sujetos obligados o no, de garantizar que esto no avance. Y en eso Banca América se ha ido delante inclusive de las instituciones gubernamentales. La pregunta viene a lo siguiente. Nosotros luchamos mucho porque las entidades expuestas a estos temas invirtieron dinero en equipos y en personas y en capacitación para combatir este crimen. En 7 años que lleva Banca América haciendo el Congreso, ¿cuánto ha avanzado las entidades financieras y no financieras con el tema de recibir personal capacitado, de capacitarlo continuamente, de saber que hay que invertir en eso porque es un riesgo, de que implique que ellos asumen realmente que esos costos no son un gasto, sino que son una inversión? ¿Cómo vamos? Bueno, cada año vemos mucho más interés en el Congreso. Igualmente es una oportunidad de que, como bien lo dice, no es un gasto, es una inversión para proteger a la entidad y a los mismos clientes también, y como tal, pues Banca América lo vio de esa forma, y tener la oportunidad de tener un Congreso local de calidad y de calibre internacional, donde entonces pudieran todo el personal necesario, no solamente del área de cumplimiento, sino de control interno, como auditoría, operaciones, tesorería, legal, etcétera, pues también pudiesen converger en esta actividad, en este evento, y aprovechar los beneficios de la misma. Creo que la banca desde hace muchísimos años, estoy segura de que la banca desde hace muchísimos años, inclusive mucho antes que el regulador, ya venía con esta conciencia de los temas de prevención de lavado de activos, impuestos más que todo por la normativa internacional y por los bancos corresponsales, que los obligaban a tener que cumplir con las leyes, en este caso, por ejemplo, de Estados Unidos, en temas de lavado de activos y del conocimiento a su cliente. Por ende, ya tenían esa parte pues incorporada. Y cuando a nivel de los organismos internacionales, por ejemplo, el Grupo de Acción Financiera, que es el GAFI, y del cual la República Dominicana es miembro a través de su capítulo del Caribe, es el GAFIC, pues se vio la necesidad también de ponerse a tono y de ir incorporando esas buenas prácticas en sus regulaciones y normativas locales, pues también se han ido capacitando y tienen personas inclusive hasta certificadas en la temática. Bien. Licenciado, entrando un poquito en el tema del lavado, la licenciada nos dice, bueno, estamos viendo cómo va el cumplimiento de los bancos, de los planes antilavado a través de los años. O sea, vamos a darle continuidad a ver si las políticas que se han ido estableciendo se van cumpliendo a nivel de los bancos, que son sobre todo los que manejan los recursos que se pueden trabajar para estas actividades. Vemos, por otro lado, que tú dices, no, vamos a hablar de Panamá, pero no de los papeles de Panamá. Pero vimos como un gobierno, el mismo día que explotan los papeles de Panamá, se para en 2 patas y dice, nuestra economía está en juego. Y sabemos que aunque no se trata de eso, hay mucho, Terrero nos decía, bueno, es el instrumento ideal,
todo este tipo de offshore y de compañía, porque ustedes vieron cómo aparecieron primeros ministros, gente que renunció y que tuvo que dar explicaciones. O sea que hay dinero que de alguna forma proviene de lavado en este tipo de instrumentos. Es que los gobiernos, si cierran totalmente el lavado, la posibilidad de que el 100% del lavado lo controlan, se le caen las economías. No creo que... Porque yo diría, por ejemplo, los Estados Unidos pueden controlar la droga y cerrarla. Y no lo hacen, pueden evitar todo tipo. Y tú ves como que siempre dejan algunas brechas como para poder mantener controlado cierto tipo de actividades. No creo que el dinero ilícito afecta a las economías, las afecta sensiblemente, generando una serie de situaciones negativas en cadena, porque genera más corrupción en la medida que va tocando inversiones o va diversificándose y estratificándose, que es una de las fases del lavado. No es tan fácil controlarlo de golpe y porrazo. El sistema capitalista ofrece en sí mismo muchos mecanismos para que no sea tan fácil determinar la procedencia del dinero una vez ya el dinero ha sido lavado, que es la fase de integración, que es la última fase, y donde es muy difícil encontrarle el origen ilícito o dar con el origen ilícito al dinero. Entonces, quizás es diría yo, un mal de fondo que tiene el mismo sistema, un sistema que se basa en el crédito, un sistema que se basa en el movimiento de capitales. Entonces se aprovechan estos vehículos en el mismo sistema para mover dinero a través de la economía. Y por eso se ve como que si se cierra, entonces sucumbe el sistema, colapsa el sistema, pero yo no creo que colapsaría el sistema. Lo que sí tendría es que evolucionar el sistema en sí mismo. Y el sistema capitalista ha dado muestra de ser uno de los sistemas más versátiles de todos los sistemas económicos que la humanidad ha tenido, porque se ha reinventado. Es decir, en los años 50, hablar de cooperativismo o de cualquier tipo de gestión social se asumía que era comunismo, porque entonces inmediatamente tuvo repartición y esto. Es decir, vemos ahora como a don Juan Bosch lo acusaban de comunista, y cuando vemos todas las políticas que don Juan quería implementar, eran políticas de avanzada dentro del mismo sistema. Progresista. No eran progresistas, no eran comunistas, no eran socialistas. Quizás dentro de un socialismo democrático, ¿verdad? Que era lo que propugnaban desde entonces el PRD, que era el partido que él dirigía, pero no era socialismo. Entonces hay que verlo todo en su contexto. Por eso yo entiendo que el sistema irá evolucionando, mejorando, y no es tan fácil, porque hay una cantidad de dinero proveniente básicamente de fuentes ilícitas y de fuentes que no son ilícitas, o bueno, vamos a decir que no son criminales, que ya se deberán tornar como criminales, como es el hecho de la evasión fiscal, puesto de que ya se está exigiendo la tipificación criminal de la misma. No en todos los países es criminal, pero sí ya los estándares internacionales obligan a los países a tipificar como criminal la evasión fiscal, desde la crisis del 2008, que hizo que se generara un nuevo orden, que es lo que va dando perfiles nuevos en el proceso evolutivo del sistema. Mire, cuando yo decía que queríamos hablar de Panamá, y que no necesariamente de Panama Papers, yo prefiero llamarle los Mossack Fonseca Papers. Ahí voy, porque la idea Mossack Fonseca Papers. Papers. Para no porque dañar la imagen del país. No, ya se dañó. Sí, de hecho la imagen se ha dañado del país. El riesgo reputacional es una cosa porque bárbara. lo que ha pasado no tiene necesariamente nada que ver con el país, sino una empresa intermediaria, profesionales, que se ha encargado de captar dinero de personas y de compañías para colocarlo en un paraíso fiscal, porque requieren algún mayor productividad o lo que fuere. Eso no implica que nada mal ha ocurrido. Puede ser, y lo volvemos a repetir, que el origen de esos fondos de inicio pudiesen estar contaminados, pero no necesariamente.
Sin embargo, eso fue uno de los puntos tratados en el Congreso. Yo estuve en esa conferencia. Y le voy a preguntar a Iromi, que Iromi es evaluador de países. De los especialistas que son evaluadores del Gafi, Iromi es uno de ellos. O sea, que van a los países a verificar qué están haciendo mal, a ponerle notas. Y Panamá, que tiene una similitud casi con nosotros, por lo siguiente, es un gran centro financiero internacional, o una zona franca financiera internacional. Y nosotros tenemos una ley de zona franca internacional, o una ley de centro financiero internacional, emitida en el 2008 y que todavía no ha arrancado. Pero que se supone que iba a ser algo más o menos parecido, aunque no necesariamente en la magnitud. Panamá estaba en la lista gris y hace 1 año y medio o más salió de la lista gris. ¿Y qué significa lista gris? Si está en lista gris o lista negra es porque hay un problema. Hicieron cosas para arreglarlo y para que el país fuera transparente y que ya salieron de la lista gris. Y al momento de salir de la lista gris, no están pegados, pero ahí viene ¡pam! Un tablazo con los Panama Papers, que se le pegó eso. Y después salieron 2 casos financieros ligados al narcotráfico internacional, que tiene que ver con una compañía de zona franca y con una compañía bancaria. Pregunto a Iromi, ¿qué pasó en Panamá? Y lo pregunto porque República Dominicana va a ser próximamente evaluada por el Gafi. Y creo que hace más de 8 años que no se evalúa. Sí, cierto. Panamá tenía, y como la mayoría de los países del área, problemas con la supervisión de las entidades y profesiones no financieras designadas, que es toda no financieras designadas, que es toda la economía real, que deben ser sujetos obligados, y ante la ley dominicana son sujetos obligados, pero que existen graves indicios de debilidades en cumplimiento, no solamente aquí, en todas partes del mundo, puesto de que siempre se asume que quienes deben de cumplir son las entidades de intermediación financiera, es decir, los bancos y todo el sector financiero. Y es lógico porque que se piense así, porque las entidades de intermediación financiera trabajan con dinero, como tú has dicho, Miguel, hace un momento. Es decir, la materia prima de ellos, de este sector, es el dinero. Y por lo tanto, ahí, a la médula del sistema de pagos, es donde acuden todos a liquidar sus operaciones. En Panamá, Claudia incluso conoce más la situación de Panamá porque está radicada en Panamá. Yo tuve la suerte de ser el evaluador financiero de Panamá en el año 2000 para que Panamá saliera de la lista negra, porque Panamá estuvo en lista negra también en un momento determinado a finales de los años 90. Y producto de la evaluación que hicimos, Panamá sale de la lista negra, pero con el proceso evolutivo de cumplimiento, ya las recomendaciones de Gafi desde entonces han sufrido 2 modificaciones y las leyes hay que adaptarlas a los nuevos estándares internacionales. En ese mismo sentido, para edificar un poco, aquí tuvimos una discusión sobre los colores de las listas, o sea, si eran negras, grises, blancas, y era a lo que no sabemos de lavado, y era si las listas eran cuando tú estabas muy negro, era si tú tenías un secreto bancario muy fuerte, influye, que no hay transparencia, o si era con los tipos de cuenta. Por ejemplo, tiene una compañía que son 2 tipos, eran países que tenían cuentas de banco con un número cifradas, que no tenían un dueño, o países que tú podías constituir una corporación, lo que es aquí una compañía, una offshore, una compañía, domicilio, ¿verdad? Sin domicilio, o con acciones al portador, o con acciones que el papel, el que tenga la acción física es el dueño de lo que está ahí. Entonces con eso tú abrías una cuenta a nombre de esa compañía y al final nadie era el dueño de ese dinero más que el que tenga ese papel. Entonces, en la medida que los países controlaban o el secreto, o que eso fuera muy secreto, el secreto bancario, o sea, de quién es el dinero que está en esas cuentas, o quiénes son los dueños de esa compañía, o quiénes son los dueños de los números de cuenta, si esto es oculto, entonces la lista era negra. ¿Es así?
Ya no se le llama lista negra, porque nosotros los de raza negra nos opusimos, ¿verdad? Es un problema racial. Sí, entonces... Se bueno. llama morado. Ahora, no, se llama países con altas deficiencias en el cumplimiento de las Se le normas. quedó la lista negra, olvídese. Pero claro, ¿verdad? Siempre se le llama lista negra. Y la gris son los países de seguimiento. La ACRG creo que se llama. La lista están en lista de seguimiento continuo, que es la lista gris de países que tienen deficiencia, pero que están en proceso de solucionar esas deficiencias. Tenemos que partir de varios puntos para explicar las preguntas que ustedes han hecho. Por ejemplo, antes los paraísos fiscales eran clasificados en base a 4 variables que la ODC, la Oficina de Cooperación y Desarrollo Económico, había desarrollado. Pero ya no están basadas en esas 4 variables. Porque al aplicar esas 4 variables, Panamá no era un paraíso fiscal. Para mí no lo es, particularmente. Y no está en la lista Y de no está en paraísos la lista fiscales de de la paraísos OCDE. fiscales Hoy de en la día OCDE, no hoy en está. día. No Exacto. está. ¿No es un paraíso fiscal? No, No es está un en la lista de la paraíso fiscal. OCDE, pero hay que ver en qué contexto lo vas a medir, porque ahora los parámetros que se están utilizando es en función de las concesiones que da cada país para establecer empresas. Por ejemplo, hay paraísos fiscales que te dan concesiones y ayudas para tú establecer empresas en un sector determinado. Por ejemplo, vamos a poner el caso de Suiza, que las concesiones que da es a los extranjeros o a las empresas extranjeras que se radiquen allí o que operen cuentas desde allí, extranjeras. Pero a los suizos no le dan el mismo, a los nacionales suizos no le dan el mismo tratamiento. Que antes era un beneficio que ellos quitaron la cuenta cifrada, ¿verdad? Ningún país ahora mismo tiene cuentas anónimas. Las cifradas son todas porque todas son cifradas. Exacto. El problema eran las anónimas. Existen cuentas anónimas todavía porque los bancos no han conseguido a quienes son los dueños. Exacto. Quizá fue un nazis que abrió una cuenta en la guerra en Suiza y todavía existen. dinero está ahí. Y hay hasta cajillas de seguridad que no se han vuelto a abrir ni nada de eso. Y sí, me imagino que sería interesante, ¿verdad? Se ha luchado mucho con eso y se ha conseguido bastante, pero no todavía, no todo. Ninguna entidad ahora mismo en el mundo puede aperturar una cuenta anónima. Ya eso está prohibido. Pero sí a una terminantemente. compañía Pero que existen. tenga acciones anónimas, que tenga acciones al portador. Hay países que todavía tienen acciones al portador, aunque Entonces, están contraindicadas. Sí, lo que llaman los organismos internacionales, y bien lo establece el GAFI y otros, es que lo que tiene que ver con las acciones al portador, que es la que no está establecido directamente quién es el dueño de la empresa o de esa acción, lo que están llamados a hacer es ahora en un registro público que se establezca y se transparente el beneficiario final. ¿Y eso es obligatorio? Sí. Eso es obligatorio y esa es la medida que vamos a ir pero en no un se ha proceso. llegado ahí todavía. No es un proceso, las recomendaciones 24 y 25, si mal no recuerdo, del GAFI lo establecen que debe de ser, y bueno, de hecho, la Unión Europea, en su 4ª directiva europea, indica que ya tomó la decisión de que eso debe de estar centralizado en un registro público, indica cuál es la información que debe ser pública de esos beneficiarios finales y quiénes van a poder tener acceso a esa información, que incluye no solamente las autoridades, sino las entidades financieras cuando hacen su debida diligencia, o sea, en revisión de que quien dice ser el dueño es, inclusive lo lleva hasta los periodistas cuando tengan que hacer algún tipo de investigación justificada. Y entonces le dio un plazo a los países miembros de la Unión Europea hasta el 2018 para que tengan ese registro público. Pero las islas no han hecho eso, por ejemplo, Gran Caimán, Eso Panamá. es un proceso también de las islas que fueron de parte del imperio, por ejemplo, de Francia y de Gran Bretaña, donde se ha ido concientizando por estos dos países a que tengan que ir abocándose hacia esa transparencia. Para ello va a ser muy difícil. Sí. Estados Unidos también lo acaba de hacer hace unos 3-4 meses atrás, porque cuando estalla lo de los Panama Papers, mal llamados Panama Papers, o Mossack Fonseca Papers, para estar de acuerdo con Nairobi,
pues entonces ellos sabían que una vez las aguas se calmaran, el enfoque inmediatamente iba a tornar hacia los Estados Unidos, porque la legislación de sociedades de Panamá es una copia, un copy-paste textual de la legislación de sociedades del estado de Delaware. De Delaware. Estados Unidos tiene 3 estados. Pues yo quedarme en Panamá me voy para Delaware si me dan lo mismo. Pero hay muchos que lo han hecho. Pero es que los intereses son muy fuertes en este juego y el hecho de haber nombrado a Panamá en todo en todo este entramaje, en toda esta situación, también tuvo lamentablemente sus juegos sucios, si le queremos decir así. Vamos a enfocar la situación acá en esta jurisdicción. Para que se le vayan los clientes. Usted para lo que está llamar diciendo la es que los atención. países... Competencia. La competencia. Podría haber un tipo de competencia desleal. No olvidemos que la moneda que circula, al igual que el Balboa, que es la moneda nacional en Panamá, es el dólar, que es un centro financiero internacional muy fuerte que le hace mucha competencia a Miami para la captación de clientes de Latinoamérica. Pero eso es un tema que podemos discutir en otro momento, pero abordando en esta parte de que es una copy-paste de Delaware y que Estados Unidos tiene 3 estados donde la transparencia de beneficiario final está muy deficiente y conseguir información ahí es básicamente nula, que son el estado de Delaware, como nombré, Nevada y el estado de Dakota del Norte. Sí. Usted lo que me está diciendo Andrés es que no había todavía, contado aunque eso. ustedes están trabajando en la transparencia y en que los países se acojan a los procesos de poder transparentar todas estas cosas, hoy yo puedo irme a Estados Unidos y todavía constituir una corporación Sí. con acción del portador y que a lo mejor en 5 años, 7 años, que eso se va a desmontar. Sí. Exactamente, de hecho, entonces, dando este panorama de lo que se está viviendo en Estados Unidos, entonces, el director del Departamento del Tesoro vieron las normativas que tienen que actualizarse para estar vigente con estas regulaciones y buenas prácticas internacionales. Estados Unidos está obviamente retrasado en todo este proceso. Ellos son inteligentes. Y le pide al Congreso que estas son las nuevas leyes que tienen que aprobarse o que tienen que modificarse, siendo una de estas la parte de que existe un registro público único que ellos piden que sea dentro del FinCEN, que es como la unidad financiera de ellos, de análisis financiera, centralizado ahí, y que la información ya en estos otros estados donde no existe tanto la transparencia a nivel de sociedades, pues ya tiene que realizarse para estar a tono con estas nuevas prácticas internacionales. Es decir, que lo que se le exige hoy en día a Panamá no lo tienen grandes países internacionales, grandes países o países grandes economías, gracias, como lo es Estados Unidos, y que sí la Unión Europea va camino hacia eso. Mientras que sí en Panamá, si uno va al registro público de Panamá, es verdad que no va a encontrar toda la información, pero ya eso está implementándose al haber salido de la lista gris del Gafi en febrero de este año 2016. Ya ellos tuvieron que implementar ciertas medidas que van mucho más avanzadas que los Estados Unidos. Entonces, en esa conversación o esa charla que tú tuviste presente, Andrés, donde se habló sobre lo que había sido todo el esfuerzo realizado por Panamá para poder salir de lista gris y todo el reforzamiento que estaban haciendo de su centro bancario internacional para adecuarse, para indicarle al mundo de que ellos sí cumplen con esta normativa, es de vital importancia para República Dominicana verse en ese espejo. Fue una de las razones también por las cuales nosotros en Banca América pues quisimos traerlo como charla para que, aprovechando que las autoridades estuvieran ahí, los participantes también, pues primero vieran que el esfuerzo para salir de lista gris, Dios no quiera, República Dominicana cayera en un cambio de sus resultados en la evaluación que le toca próximamente antes de finalizar este año, y que cuál era el desarrollo de poder haber salido de eso, el esfuerzo tan grande que había que hacer, no solo del sector privado, que es el que impacto va a recibir de primera orden, sobre todo los bancos con cierres de relaciones de corresponsalía, sino que esto tenía que venir de la mano acompañado del sector público, trabajando cohesionadamente y sin ningún tipo de protagonismo, porque todos tenemos que trabajar en esto. Y que era posible, y le tomó 1 año y medio salir de lista gris a Panamá, que es un tiempo récord, 1 año y medio. Ahora 1 año y medio récord, es duro para las entidades financieras ir perdiendo cada día más
lo que son relaciones de banca de corresponsalía. E igual que existe vida después de haber salido de lista gris, pero que es un esfuerzo arduo y continuo. Nosotros no somos paraísos fiscales. ¿Por qué estamos en este sistema? ¿Por los niveles de control de lavado? No, bueno, lo que pasa es que como somos miembros del Grupo de Acción Financiera, a través de su capítulo del Caribe, este GAFI se dedica a evaluar a cada uno de sus países miembros para tener constancia de que están pues en cumplimiento de estas normativas o sus Aunque recomendaciones. no seamos paraísos fiscales. Es que son todos los países. Son todos los países. Recordemos que la parte de evasión fiscal es nueva, como mencionó Iromi, luego a raíz de la revisión de las recomendaciones que fue en el 2012, se incorpora la parte de evasión fiscal y que retoma también la OCDE, que esas son dos evaluaciones separadas, también hay que tomar en consideración eso, por eso vemos ahora a Panamá saliendo lista gris, vuelve entonces a estar en el tapete y que la OCDE le dice que tiene que estar en cumplimiento con la parte de transparencia, son dos evaluaciones diferentes. La República Dominicana se aboca a la evaluación del GAFI sobre temas de prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y de armas de destrucción masiva. Proliferación de armas de destrucción masiva. Ahí no tenemos mucho problema. No. Yo no creo, Sacamos 100 no deberíamos de tener, pero también es un punto importante recordar que hacemos frontera con Haití, que también va a ser evaluada en este mismo año, si mal no recuerdo, por el GAFI y que hay ahí Tráfico de armas. Puntos pendientes, exactamente. Entonces, el GAFI lo que evalúa es si estamos en cumplimiento con estas recomendaciones. O sea que no es necesariamente la evasión fiscal, aunque sí está incluida también. Y como decía Iromi, el sector no financiero, el sector real, que es el que más dolor de cabeza ha dado en todos los demás países, porque es el que normalmente no tiene un ente regulador que está encima de ellos, usted remitió los informes, usted está cumpliendo, usted tiene todas estas normativas y estructuras internamente para conocer la procedencia del dinero, quién es el cliente, etcétera. Entonces, en ese sentido, la Unidad de Análisis Financiero a nivel de República Dominicana ha ido trabajando en los últimos años y haciendo conciencia en estos diferentes sectores de cuáles son sus obligaciones y sus responsabilidades. Mira, dice Claudia dos cosas importantes. Hacer conciencia y los sujetos obligados no financieros. Yo creo que es importante decir esto por lo siguiente. Cuando hay voluntad política para hacer las cosas se hacen. Claro. El presidente de la República, yo diría, y hay que decirlo, hay que reconocerlo, por primera vez un presidente de la República menciona en un discurso tema del GAFI y de las recomendaciones del GAFI. Sí. Eso lo hizo Danilo Medina, hay que reconocer eso. Ahora, el evaluador, que no va a ser evaluador en República Dominicana porque no puede serlo, pero va a Guatemala o a otros países, inclusive Panamá y otros, y lo evalúa. Viene la gente del GAFI y tenemos un tema aquí que los sectores financieros sí están, diríamos que razonablemente bien, pero los que no son financieros, son sujetos obligados, casinos, real estate, o sea, inmobiliario, joyerías, rentacal, etcétera, 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 que no están bien, que no están reportando, que nadie lo está vigilando. ¿Qué va a pasar cuando venga el checklist de cosas y eso? Y nos van a preguntar, ¿qué va a pasar? La metodología de la nueva evaluación se basa en dos aspectos básicos, que es el cumplimiento técnico, que es el cumplimiento de que existan las leyes y que las leyes estén acorde con las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, y que fueron, como ha dicho Claudia, revisadas en el 2012, y que incluyen, creo que el mayor cambio y el más significativo es la inclusión del delito fiscal como crimen precedente del lavado de activos. El segundo paso o la segunda parte de la metodología es el cumplimiento de efectividad. Es decir, que existan las leyes, que estén cumpliendo, esas leyes cumplan con las normas internacionales y que después esas leyes se estén aplicando en su justa dimensión. Entonces ahí se verifican si se han emitido sentencias, cuántas sentencias, si tienen una estructura de cumplimiento adecuada, si están cumpliendo con esas estructuras, están trabajando y son efectivas en su cumplimiento. Esta es la base básica de la metodología de evaluación. Si no existe una ley
con que cumpla con las normas internacionales, las 40 recomendaciones del Gafi, entonces simplemente la evaluación ahí mismo se para, porque no se puede evaluar efectividad si no existe una ley. ¿Se para la evaluación? Sí, exactamente. Porque se verifica primero que la ley exista y que haya cumplimiento. Mínimo cumplimiento y que cumpla con los estándares. Okay. Si no existe ahí, entonces simplemente la evaluación se para en ese momento porque no se puede evaluar la segunda parte, que es la efectividad. Porque si no existe la norma legal, no existe ninguna base para tú decir que tú cumples con lo otro. Es decir, Gafi mira siempre que las leyes textualmente indiquen lo que dice los estándares, es decir, sus recomendaciones, uno por uno. Eso ahí no hay ningún tipo de soslayo. Pero la ley 72-02 tiene fallas que todavía, hay cosas que no son textualmente lo que dice el Gafi. Todavía, es decir, claro, es una ley del 2002. Sí. Ha habido 2 evoluciones de 2 revisiones de las 40 recomendaciones. Se necesita modificar, se necesitan incluir otros tipos de delitos. Se necesita mejorar ciertos aspectos como la independencia de la unidad de análisis financiero. Es decir, hay algunos aspectos que deben de ser modificados y yo creo que el gobierno está trabajando en esto. No solamente es la ley 7202 y sus reglamentos, sino hay otras leyes también que vienen a acompañar toda esta estructura, como por ejemplo la ley de financiamiento del terrorismo, sí, claro, que también tenemos acá en Dominicana que se aprobó. Y bueno, pues también lo que se busca es centralizar en normativas como leyes, no solamente circulares o reglamentos internos de reguladores independientes, sino que la ley matriz lo indique igualmente y pueda aplicarse y ser efectiva, como bien menciona Eiromi. Entonces, la parte de efectividad es algo que, por ejemplo, estamos un poco preocupados en el sector bancario, no solamente por nosotros, porque entendemos que sí, pero que tenemos años aplicándolo, como bien dije al inicio, pero el lado del sector real y el sector no financiero, la parte de la efectividad nos preocupa un poquito, pero entendemos que hay tiempo para ir adecuándonos. Sí, porque el sector financiero está bien, pero el sector no financiero va a la banca. Claro. Exacto, es la parte que nosotros, por eso decía, la parte de concientizar es muy importante. No solamente tenemos que capacitarnos nosotros como bancos, como personal dentro de los bancos, sino es una labor que debemos de ir de la mano y acompañada con la unidad de análisis financiero y lo que ha sido la educación financiera que ha también establecido la Superintendencia de Bancos, de que los usuarios, los clientes, la sociedad como un todo sepa cuáles son sus responsabilidades y sus responsabilidades, como me menciona Eiromi, para que esto que estamos tratando de luchar de un lado no se quede solamente de este lado en la lucha, sino que todos también colaboremos en ese sentido, como lo hicieron en su momento Colombia y lo sigue realizando también. Le damos las gracias pues a la licenciada Claudia Álvarez y al licenciado Eiromi Castro, ambos expertos en antilavado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muy edificante su charla y sus respuestas del día de hoy. Andrés Terrero, será hasta mañana si Dios lo permite. Hasta mañana. Gracias por venir, señores. Gracias a ustedes por la invitación. Y a ustedes también. Hasta mañana, siempre y cuando Dios así lo permita. Gracias.